Muy buenas tardes. Aquí estamos en la finca La Raya, esto es aquí en la provincia de Veraguas con el profesor Elio Chacón. El profesor Chacón va a explicar aquí sobre el tema de lo que él hace referente a un estudio de suelos en diferentes capas de profundidad y se trata de un productor, el señor Juan Barrios, quien va a incursionar en la siembra del cultivo de arroz. Profesor Helio, buenos días. Muy buenos días. Estamos acá en un lote de la finca del señor Juan Barrios, donde por la necesidad de conocer el suelo para la siembra del arroz, tanto de secano como de riego, estamos haciendo la evaluación de los suelos para determinar sus características físicas y posteriormente las químicas, después de llevar las muestras a un laboratorio certificado, de tal manera de tener bien preciso los valores de los elementos indispensables para la nutrición de las plantas y formular un programa de fertilización cónsono con las exigencias del cultivo y con un determinado rendimiento. Estamos apreciando que este suelo en particular presenta mucha compactación en superficie porque esto es utilizado con ganadería una vez que el cultivo es cosechado y la soca que queda aquí expuesta es utilizada por el ganado de la finca. Entonces eso genera procesos de compactación en el suelo y se evidencia aquí en los primeros 20 centímetros porque cuando empezamos a introducir el barreno nos costó mucho lograr que penetrara. Sin embargo, después de los 20 centímetros se hizo más fácil porque esta capa, que es de color gris, indicadora de problemas de mal drenaje interno y también de altos contenidos de arcilla, puede superar el 60% de arcilla, hace que el agua no percole con facilidad y que haya problemas de deficiencia de oxígeno a este nivel. Pero para el caso particular del cultivo del arroz, estos primeros 20 centímetros del suelo pueden ser apropiados, lo que buscando la manera de mejorar, bajando la compactación, quizás subsolando un poco e incorporando algún material orgánico que permita que la capa se haga más suelta para que las raíces del arroz puedan desarrollarse bien tanto en profundidad como hacia los lados, lo que se llama que debemos conseguir una raíz medianamente profunda, pero ampliamente profusa. Cuando hablamos de profusa es que la raíz sea lo más ancha posible y que sea bastante frondosa para que explore un buen volumen de suelo para garantizar la absorción del agua y la absorción de nutrimentos. Usted se refiere lógicamente al contenido de materia orgánica, lógico, ¿verdad? Sí, Al uso específicamente de abonos orgánicos. al uso de abonos orgánicos para garantizar mejorar la condición tanto física como química como biológica. Perfecto. Entonces aquí en Panamá hay productos como el Crece Verde, que es una gallinaza, que hoy en día se elabora con una tecnología muy avanzada, particularmente porque se practica un presecado, porque generalmente la gallinaza pura es de alto o tiene un alto contenido de agua. Esta gallinaza se mezcla con pollinaza, que es la cama de las galeras donde están los pollos, que generalmente tiene viruta de arroz y tiene otros materiales orgánicos que no es estiércol, y entonces facilita por ahí un equilibrio en cuanto a la humedad de la gallinaza como tal. Pero antes de que la gallinaza entre al proceso de compostaje, es presecada en unos cajones donde recibe calor por la parte inferior y esto deseca la gallinaza y hace que se pierda por evaporación gran cantidad de amoníaco. Sí. Entonces, las experiencias que hemos tenido con muchos compostajes es que la alta concentración de amoníaco actúa como elemento tóxico.
Entonces, una de las ventajas que tiene esta gallinaza es que prácticamente los contenidos de amoníaco son bajos, que no llegan a niveles de toxicidad. Entonces, tenemos esa garantía por ese lado. Y la otra parte es que una vez incorporada la gallinaza al terreno, esa se coloca sobre la superficie y se incorpora con una rastra semiabierta. Entonces, usted recomienda aquí que ellos usen un subsolador aquí, ¿verdad? Para mejorar la, digamos, subsolarse, sí, por lo menos hasta 20 centímetros, que es hasta donde espera uno, 20 o 25, 30 centímetros que uno espera que lleguen las raíces del arroz. Perfecto. ¿Ve? Y que haya suficiente humedad, suficiente volumen de suelo donde la planta pueda explorar y que permita que la raíz se desarrolle lo suficientemente. Ajá. Va a tomar otra muestra para que usted... Para que no vaya a sufrir de repente, si la raíz es muy corta, que el arroz tenga problemas de volcamiento. Exacto. Sobre todo si hay vientos muy fuertes. Claro. Entonces, aquí lo más importante ahorita es hacer la evaluación física, que la estamos haciendo parcialmente acá. Por supuesto que deberían hacerse otras evaluaciones físicas, como es medir la densidad aparente con unas cajitas de volumen conocido, medir la velocidad de infiltración del agua en el suelo y, si es posible, medir la retención de agua a los valores de 1 atmósfera, 5 atmósferas, 10 y hasta 15 atmósferas, de tal manera de uno determinar cuál es la disponibilidad de agua aprovechable acá. Referente a la fertilización de aquí del cultivo, ¿qué nos podría hablar usted al respecto? Bueno, estamos haciendo la evaluación ahorita, tomando las muestras, pero ya tenemos algunas referencias que estos suelos son muy bajos en fósforo, en potasio, en calcio, en magnesio y algunos microelementos como el zinc y el boro. Entonces tenemos que ajustar a hacer un buen plan de fertilización, tratando de llevar los valores de calcio, magnesio y potasio a que tengan una concentración mínima de 2.000 partes por millón de calcio, 500 partes por millón de magnesio y 150 partes por millón de potasio. Con esos valores mejorados y tratar de establecerlos hasta allí, ya el arroz va a funcionar muy bien. El nitrógeno es mucho más fácil porque hay sustancias que lo contienen en grandes cantidades, como la urea, como el fosfato diamónico, que es un fertilizante excelente para este tipo de suelo y de cultivo como el arroz. Y los microelementos pues los podemos trabajar foliarmente, aunque hay algunos productos de la empresa Yara, y algo la acotación que no es una promoción que le estoy haciendo a Yara, sino que muchos de los productos de Yara, en cada grano de fertilizantes, tienen concentrados 7 y hasta 10 nutrimentos, entre esos el boro y el zinc, que son fundamentales para un buen rendimiento y una cosecha de alta calidad. Discúlpenos, el caso del calcio aquí, que usted vio unos análisis que habían antiguos de estos suelos y vio que el calcio estaba muy bajo, ¿qué nos recomienda usted referente a ello? Bueno, pues el calcio hay que ajustarlo muy bien porque todos sabemos que la pared celular de los vegetales es prácticamente constituida por calcio y por boro. Eso es un borato de calcio que es fundamental el calcio para que la planta tenga suficiente vigor, suficiente resistencia ante cualquier eventualidad, tanto de plagas como de enfermedades, como de eventos físicos, como un ventarrón que puede hacernos volcar la planta. En este caso, ¿qué nos recomendaría aquí para mejorar aquí los niveles de calcio de este productor? Si en dado caso pues siguen esa tendencia de tener un bajo contenido, no sé si es en partes por millón o en centimol. Bueno, aquí lo ideal sería llevar esto por lo menos a 2.000 partes por millón de calcio, que viene siendo alrededor de 10 centimol de calcio. Entonces, lo que significa que debemos estar aplicando cales alrededor de unas 3 toneladas por hectárea, pero que no se van a aplicar las 3 toneladas de un solo golpe, sino que se va a hacer 1 tonelada el primer año, al siguiente año otra tonelada y al tercer año la siguiente cantidad, previo
antes de hacer la segunda aplicación, hacer un nuevo análisis del suelo para ver en qué condiciones quedó el calcio en el suelo. Mire, y por último, referente a estas recomendaciones para el aumento de la materia orgánica y la inclusión de orgánicos como el fertilizante Crece Verde, usted recomendaría, me había comentado, hacer diferentes niveles de inclusión de ese fertilizante aquí en la misma área para determinar pues lo ideal. Claro, lo ideal, por ejemplo, en el caso del Crece Verde, para un suelo como este, que prácticamente perdió su capa vegetal, sería empezar por aplicar unas 5 toneladas por hectárea. 5 toneladas por hectárea nos permiten estar incorporando alrededor de más de 100 partes por millón de potasio. Nos está permitiendo incorporar más de 30 o a 40 partes por millón de fósforo, que son valores ideales en un suelo agrícola que puede satisfacer los requerimientos de cualquier cultivo. Nos está permitiendo incorporar alrededor de unas 500 partes por millón de magnesio, y el nitrógeno pues sí entra allí alrededor de unas 100 partes por millón también, que es un buen valor. Exacto. Pero pudiéramos ajustar el nitrógeno con algún fertilizante mineral, Sí, como el el había dicho. Complex o cualquier otro producto, el 12-24-12 o el fosfato de amonio. Ok, mire, otra pregunta. Entonces aquí, para terminar, esto que usted está haciendo, esto ya vendría siendo como el monolito, donde usted va a separar estas muestras, o más o menos, ¿qué nos podría decir? Aquí lo que hicimos fue sacar el material del suelo cada 10 centímetros con la ayuda del barreno, la extendemos sobre la lona y entonces allí identificamos las diferentes capas que constituyen el suelo. Vemos allí una capa amarillenta en superficie que viene siendo el horizonte B del suelo, que ya está expuesto en superficie porque el horizonte A se perdió. Y luego, el horizonte A es el que tiene más materia orgánica. El horizonte A se caracteriza por su color negro oscuro, por su color oscuro, que puede ser negro, puede ser marrón oscuro, puede ser marrón rojizo oscuro, que hemos visto en Panamá que la mayoría de los suelos rojos su color superficial es marrón rojizo oscuro. Mire, ¿y por qué usted cree que se haya perdido esa capa? Bueno, por la erosión. Estas capas se pueden perder por exceso de laboreo. Muchas veces el uso de laboreo con equipos de discos rastros o arados que provocan el volteo de la tierra, entonces hace que mucho del carbono orgánico que está en el suelo se pierda por evaporación en forma de CO2. Y por otro lado, que parte de ese carbono orgánico va a las partes inferiores del suelo y entonces se expone lo que nosotros llamamos el horizonte argílico, que ya los contenidos de materia orgánica o de carbono orgánico no llegan ni al 1%. Bueno, muchas gracias, profesor Helio. Profesor Helio es un asesor internacional, Helio Chacón, es de origen colombo-venezolano. Él está aquí en Panamá asesorando a toledanos y también tiene previsto asesorar a otras personas y público interesado y productores. Muchas gracias, profesor Chacón.